Muy buenas noches para todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Vamos a hablar hoy, digamos, voy a dividir el encuentro en dos momentos. Uno, en caso de que tengan algunas dudas relacionadas con la primera parte de el curso, o sea, en este caso vamos a hablar de la primera entrega. Eh, si tienen dudas sobre el planteamiento del problema, sobre los objetivos, sobre la justificación, sobre la delimitación de la problemática, etcétera, etcétera. Entonces los quisiera escuchar a ver si de pronto tienen alguna duda, porque hasta el día de ayer pues obviamente teníamos plazo para la entrega y de alguna manera yo les voy a hacer recomendaciones o algunas realimentaciones en función del mismo, pero en todo caso si tienen alguna duda frente a las temáticas que se vieron las dos primeras semanas, entonces los escucho o me escriben. Alejandra, Katherine, Gabriela, Lucy, Sandra, cuéntenme, ¿alguna duda al respecto? Ojalá abramos el micrófono para que podamos tener un poco más de rapidez y de flexibilidad en lo que necesitamos hablar y conversar. Las escucho. No, no veo preguntas. Alejandra, Katherine, deshabiliten su micrófono. No, Katherine lo deshabilitó, pero no se le escucha. ¿Ya me escuchaba o todavía no? Ah, sí, ya te escucho, Katherine. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, yo personalmente tengo muchas dudas de todo el desarrollo del proyecto. Sí, Eh, Porque estuve viendo en el contenido que habían como varios casos, como para uno, viene siendo lo del trabajo de grado a futuro. sí, claro que sí. O sea, este sería el trabajo de grado con las personas que trabajemos en este grupo, ya con eso presentaríamos el trabajo de grado. Sí, discúlpame un momento. Sandra, no veo tu correo cuando tú mencionas que me escribiste. Sandra Arbeláez, a lo mejor por eso no recibiste respuesta. Mira en pantalla que no veo tu correo. No me aparece Sandra por ningún lado. Bueno, Katherine, entonces te contesto. Resulta ser que el seminario de investigación es un evento previo a cuando ustedes vayan a matricular trabajo de grado. Aquí en este seminario de investigación ustedes escogen una modalidad que muy bien se las expliqué en el video de apoyo que les subí la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo. Pero si ustedes escogen unas personas aquí para desarrollar ese anteproyecto, entonces no necesariamente van a ser las personas que van a continuar en el proyecto de grado. Ahora me explico. Eh, cuando cuando ustedes escogen una modalidad de trabajo de grado y matriculan trabajo de grado en el próximo bloque académico, en el próximo semestre, eso significa que puede que no queden a gusto con lo que desarrollaron aquí en el seminario de investigación. Y cuando yo digo es que cuando no quedan a gusto es que de pronto tomen la decisión en vez de presentar un trabajo de grado y se les presentó la oportunidad de hacer la práctica empresarial, entonces ustedes desechan el anteproyecto y lo que van a matricular es práctica empresarial. Si se da el caso de que ustedes cambien esa propuesta, entonces les toca volver a iniciar desde cero según los formatos que se les ha presentado en el curso. Ya allá en documentos complementarios se encuentran todos los formatos
desde formatos de práctica empresarial hasta los formatos de emprendimiento. No sé si me estoy haciendo entender, Catherine, con tu pregunta y espero que esté resolviendo esta duda para todos. Catherine. Sí, profe, me queda claro. Después de como la primera entrega, pues la idea es que se vaya como lineado al trabajo de grado, porque Eh, los trabajos son muy similares a este. exacto, pues yo ya reviso sus entregas y les digo si este es el camino o hay que mejorar la problemática o más bien enfócate por otro lado, porque uno de los componentes principales del seminario, señoritas, es que, a ver si de pronto hay señores, no, no hay señores, ¿cierto? Entonces, lo importante que ustedes deben de tener en cuenta es que todas ustedes, e inclusive los que no pudieron asistir, em, están estudiando administración de empresas. Y es muy importante que en el anteproyecto, en la práctica empresarial, si van a formalizar un proyecto de emprendimiento, si van a formalizar un proyecto social, etcétera, etcétera, este proyecto debe contener el componente administrativo. Es que nos vamos a meter con gestión humana. Es que nos vamos a, digamos, vamos a desarrollar un proyecto con gestión humana, pero ¿cuál va a ser el componente administrativo de ese trabajo? Es que vamos a mejorar la planeación estratégica de una empresa. Ah, bueno, eso tiene que ver con la administración de empresas. Ah, es que lo que vamos a hacer es una mejora en la estructura financiera de la empresa. Eso tiene que ver con la administración de empresas. Ah, es Pues, que, sí, qué pena que dime, le Catherine. interrumpa. Sí, dime. Dentro de mi proyecto, Sí, yo encontré un inconveniente en la empresa para la cual trabajo, que es un tema como de una práctica de hacer flexitrabajo. Es sí, que las personas trabajen desde la casa, pero que puedan responder por sus labores. Obviamente sí, tienen que tener como adecuado un puesto de trabajo para poder sí, trabajar cómodos. sí, Dentro de esos inconvenientes, personalmente pues yo vi que hay personas que no se conectan o que no son tan efectivos en el momento de responder. Pero ya que usted está diciendo esto como para, digamos, si lo llevara como a mi trabajo de grado, pues pienso como que no sería el plan de mejora no sería como tan calificativo, porque en eh, realidad es falta de compromiso de los trabajadores, más mira, que cualquier otra cosa. El problema de raíz es más falta de compromiso. Yo eh, como administradora, sí, cliente, yo creo que es más de conversación. Entonces yo creo que no me serviría como un anteproyecto, o sí. mira, Catherine, tú lo que harías allí es un trabajo de investigación, o sea, en modalidad investigativa, ¿cierto? En la modalidad investigativa, cuando hablamos de investigación dentro de la institución, lo que tenemos es unas derivaciones desde el punto de vista investigativo y estoy hablando de las sublíneas de investigación. Dentro de las sublíneas de investigación que tiene la universidad está temas relacionados con la parte financiera contable, con el emprendimiento, con la prospectiva, con el mercadeo, con la responsabilidad social. Y hay una que toca muy fuertemente el tema que tú estás presentando, que es el teletrabajo. Si tú me vas a hacer un anteproyecto basado en el teletrabajo, yo te lo acepto con el mayor de los gustos porque es una de las sublíneas de investigación que tiene la institución. Ahora, el problema no es compromiso como tal. Yo diría que el problema es cultura. Todavía no tenemos una cultura en el teletrabajo. En Colombia todavía no está afianzado ese tema. Uno, porque el empleado no se siente en un ambiente de trabajo cuando está desde su casa. Y dos, porque el empleador todavía no tiene la suficiente confianza para soltar las riendas de decir,
este señor se me va a ir a trabajar desde la casa en un componente virtual. ¿Me estoy haciendo entender, Catherine? Por Entonces, ejemplo, ahí el tema de la delimitación temporal, ha puesto como, pues como en tiempo 6 meses, porque tendría que mirar pues como qué acciones de mejoras podría tener, como para tener un control en cuanto a indicadores de que los empleados sí están dedicando el tiempo a trabajar. sí, Catherine, la delimitación tanto espacial como temporal, especialmente la temporal, esta delimitación hace referencia al tiempo que ustedes se van a demorar desarrollando su propuesta de trabajo de grado. Cierto, entonces ustedes tienen específicamente 8 semanas conmigo, que básicamente se traduce en un mes y medio aproximadamente, casi 2 meses. Y cuando lleguen a la propuesta de trabajo de grado van a tener aproximadamente 4 meses. Entonces allí en la delimitación temporal lo que ustedes deben de colocar es el tiempo que se van a demorar desarrollando su práctica empresarial, su proyecto de investigación, su proyecto social, su proyecto de emprendimiento, etcétera, etcétera. ¿Me hice entender? Sí, profe, tengo una última pregunta que es aparte pues, de lo del proyecto. Yo entregué mi trabajo, pues la primera parte la entregué individual porque no tenía compañeros para trabajar en equipo, pero encontré otra chica que también entregó el trabajo solo. Yo le escribí a usted que si las dos podíamos escoger uno de los dos proyectos, o el de ella o el mío, para seguir trabajando en el resto de la asignatura. Sí, no hay problema, el máximo de personas que pueden trabajar son 3. También veo que Alejandra está como sola, o ya Alejandra tiene equipo. Pues qué pena que haya este comentario acá, pero No, no si somos tres importa. es más fácil Dice que que Alejandra está podamos sola, trabajar, porque sí. aportamos más ideas. Pero recuerden que la idea no es tanto hacer equipo para cumplir con los requisitos de este curso, sino que la idea es que continúe ese mismo grupo para terminar el trabajo de grado. Porque Claro, lo que pasa es que si se separan, entonces no tiene sentido. es más fácil trabajar en equipo porque todas tenemos varias ideas y las podemos discutir. Es más fácil, ya lo vemos todas y discutimos qué podemos coordinar para que nos quede mejor elaborado el trabajo. Sí, no hay lío. Con tal de que sean 3 personas es suficiente. Porque eso es lo que les exige inclusive el trabajo de grado. Que sean máximo 3 personas. O sea que esperamos a que usted de pronto nos diga como cuál proyecto está más encaminado, si de pronto el de la otra compañera, que incluso yo ya le escribí a su correo, cuál proyecto dejamos, y usted nos podría dar asesorías porque las dudas creo que pues personalmente a mí me van surgiendo con el desarrollo de la actividad. Sí, esa es la intención, Catherine. Esa es la intención, darles asesoría a cada uno de ustedes en función de las propuestas que realmente van a plantear, ¿vale? Yo no tengo más No, preguntas. Ok, seguramente con la comunicación. Nos van a surgir muchas preguntas, pero yo creo que está aparentemente claro. bueno, muy bien. Creo que Sandra está que se habla. Sandra, No, profe, cuéntame. no. Llegué en el mismo momento. Bueno, muy bien. Sandra, qué pena contigo. Si ves que no tengo tu correo, no tengo tu Claro, correo profe. aquí, entonces por eso no te contesté. Es más, inclusive no le contesté ni a Katherine, pero espero que le haya respondido a la pregunta que me hizo en función de, me imagino, de los equipos. Y John por aquí me mandó el trabajo final. Pero bueno, John no está en el encuentro, listo. Em, entonces, en ese sentido, si no hay más preguntas, vamos a trabajar con base en la segunda entrega que tenemos para el 21 de este mayo, pues de este mes, perdón, 21 de mayo de este mes. Muy bien, en ese sentido, entonces, ya les debió haber aparecido en
En las entregas del anteproyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer como segunda actividad? O sea, nuestra segunda entrega. Vamos a hablar del alcance de la investigación y de los referentes teóricos. ¿Listo? Que esto es para el 21 de mayo hasta las 12 de la noche. Pero antes de hablar de este tema, nos vamos a concentrar específicamente en los formatos, ¿cierto? Aquí en actividades yo espero que hayan leído esos formatos, que realmente se hayan inclinado por alguna de las modalidades de trabajo de grado que tiene la institución. Aquí está inclusive el instructivo, aquí están las modalidades, espero que ya estén leyendo este manual. Está el tema de las normas APA, que es muy importante que lo tengan en cuenta desde el comienzo. Y están todos los formatos. Tenemos modalidad social, que básicamente esa modalidad social es para quienes quieran trabajar en temas de fundaciones, corporaciones, ONGs y quieran resolver alguna problemática administrativa al respecto. Está el formato de proyecto de investigación, como lo menciona por ejemplo Catherine, si se va a meter con el tema del teletrabajo, va a ser una mejora. Entonces allí lo que vamos a hacer básicamente es un tema investigativo. El tema de empresarismo, aquellos que realmente... El empresarismo tiene doble vía. Cuando hablamos de empresarismo es que yo quiero mejorar un producto o un servicio de una empresa, o en el caso tal de que yo quiera o tengo una idea de negocio y la quiera llevar de alguna manera a la realidad. El de fortalecimiento empresarial, vuelvo e insisto, que se quiera hacer específicamente alguna mejora muy especializada en algún proceso empresarial. Y la práctica profesional, pues obviamente es no validar la experiencia profesional o la experiencia laboral que ustedes tengan en una empresa. No, eso no es válido. ¿Qué sí es válido? Que en la empresa le vayan a asignar a usted algunas funciones administrativas o que tengan que ver con la administración de empresas, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos formatos, y cada formato tiene una versión diferente de presentar tanto el anteproyecto como el proyecto. Entonces esto para que lo tengan en cuenta. Creo que por aquí me están haciendo... Alejandra, ya te agregué. Bueno, no sé de qué estaremos hablando. Bueno, en fin. En ese sentido, entonces nos vamos a concentrar. Por ejemplo, voy a tomar como referencia el formato de proyecto de investigación, ¿cierto? Al tomar como referencia el formato de proyecto de investigación, allí debemos de ceñirnos a algunas recomendaciones que nos hace el formato y que tiene unas claridades muy puntuales, ¿cierto? Nosotros íbamos en la delimitación, objetivos, nos vamos a ir a concentrar en temas de el alcance. Porque miren, ya debieron haber enviado todo este tema, la justificación, y si no lo han enviado, despreocúpese. Ya que recuerdo esto, si no envían completamente la información que se les pide cada par de semanas, eso no significa que les vaya a ir mal. ¿Por qué? Muy sencillo, yo no voy a hacer valoraciones por entregas que ustedes me hacen. ¿Cuál es la razón? Si alguien, por si acaso, envía la información incompleta, o no envía lo que debe de ser, o hace una redacción no correspondiente a lo que necesitamos, entonces si yo hiciera valoraciones desde ya, pues yo diría que muchos que han pasado por el curso pues lo perderían, ¿cierto? La intención es que ustedes hagan una correcta redacción con normas APA, con toda la metodología del caso, ¿cierto? Y que lo hagan bien. Entonces yo lo que voy a hacer después de que ustedes envían sus parciales, haré las realimentaciones del caso, más no hago valoraciones sino hasta cuando me entregan el anteproyecto completo. O sea, la última entrega ustedes van a percibir
cuál es el valor o la calificación que van a obtener por su anteproyecto. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en el transcurso del curso van a ir mejorando muchísimo su anteproyecto e inclusive en calidad de redacción, ¿cierto? Eso lo he venido haciendo durante ya hace algún tiempo, que me he venido dando cuenta que dar valoraciones desde el comienzo no es muy, digamos, no es muy benéfico para ustedes. En caso tal de que ustedes no estén de acuerdo con que yo dé la valoración al final del curso, entonces pasaremos a valoraciones por entregas parciales. No sé ustedes qué opinen del caso, y es algo que coloco en este momento a consideración antes de continuar. ¿Ustedes qué opinan? Alejandra, Catherine, Lenny, Lucy, Sandra, Francia y Gabriel. Uy, encuentro de chicas, menos yo. Sandra dice que no tiene problema. Alejandra dice que le parece mejor. A ver, ¿quién más opina sobre el asunto? Me parece bien, pero obvio, si no estamos encaminados, nos dices, profe. Claro, yo les tengo que dar las recomendaciones del caso. A ver, ¿quién más? Sin compasión. Bueno, profe, sí, al final nos sacamos una mala nota, me preocupa. Vea, ya me han pasado varios casos, y son todos aquellos que sacan mala nota cuando no hacen ninguna entrega parcial y hacen la entrega final. Si me hacen una entrega final y yo no he revisado absolutamente nada de lo que realmente debe contener el anteproyecto, obviamente va a haber una nota mala. Pero si me haces las entregas parciales en la plataforma, lo que te van a aparecer son unos vistos buenos, unos chulitos verdes. Entonces yo verifico esos chulitos verdes, y si yo veo que ha hecho todas las entregas parciales y que si yo veo que ha hecho las modificaciones del caso de acuerdo a las realimentaciones que se hacen, obviamente no se va a tener una nota mala. Pero vuelvo e insisto, si solamente hace la última entrega solamente el anteproyecto sin yo haber hecho las revisiones correspondientes en las entregas anteriores, pues no van a aparecer ningunos chulitos, sino que va a aparecer nada más la entrega final. Entonces, en ese caso, no pretendan que vayan a ganar el curso solamente porque entregaron el anteproyecto en la última entrega. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, con este tema de que las realimentaciones o las recomendaciones sean en un tiempo prudente para tener tiempo, yo creo que me van a tener que tener mucha paciencia, y voy a ser muy flexible, obviamente, con las entregas. Por eso les dije desde el comienzo que si no han entregado completamente en esta primera, no se preocupen, lo pueden hacer inclusive en la segunda, con tales de que yo vaya revisando los avances. Y cuando yo cuando yo me estoy refiriendo a las recomendaciones, a las realimentaciones en un tiempo prudencial, y les digo que me tengan paciencia, es ¿por qué? Porque esta no es la única materia que yo dirijo, señoritas. Yo no solamente doy seminario de investigación, sino que doy finanzas públicas, doy formulación y evaluación de proyectos, doy gerencia estratégica. 4 materias que son gruesas, y que en cada una de ellas coloco trabajos bastante complejos. Entonces tengo que revisar un montón de trabajos. Normalmente las realimentaciones no se las hago por escrito, sino por archivos de voz. Me parece muchísimo más loable y me parece mucho más, digamos, más flexible, desde que entiendan realmente qué es lo que quiero que hagan cada una de ustedes o cada uno de ustedes en el anteproyecto. Entonces sí necesito un poco de paciencia. Apenas llegaron ayer y ya tengo un montón de trabajos por revisar, entonces me va a tomar casi toda la semana hacer la revisión.
Entonces no se me desesperen porque no les hago recomendaciones inmediatamente. Ténganme un poquito de paciencia y así las recomendaciones les vaya a llegar tardía y no alcancen en hacer la adecuada, digamos, los adecuados cambios según las recomendaciones, las pueden dejar para la tercera entrega o así sucesivamente. Yo simplemente voy a estar verificando cada uno de esos procesos. ¿Estamos? Pero díganme algo, por favor, que me estoy como asustando, que es que no me dicen nada. Bueno, listo. Ok, no me digan profe, que es que a mí no me gusta que me digan profe, o me dicen Carlos, o me dicen Villegas, o me dicen cualquier otra cosa, pero no me digan profe. Ok, listo. Niñas, entonces, aclaradas esas situaciones, hablar del alcance de la investigación, muy clarito lo dice acá, vamos a ampliar un poco para que puedan ver muchísimo mejor. Dice que es establecer en términos de conocimiento hasta dónde es posible que llegue el estudio. Y vamos con esta primera parte. Yo no puedo plantear un proyecto de investigación o un anteproyecto de investigación o una práctica empresarial o un proyecto con énfasis social o de emprendimiento donde yo diga mi objetivo general que tengo que implementar tal cosa. Cuando yo digo implementar es porque en el ejercicio yo voy a ir a hacer cosas, voy a ir a hacer cambios en esa empresa, voy a ir a hacer cambios, sí señor, voy a ir a hacer cambios en X o en Y ambiente o en X o en Y entorno. Si ustedes van a implementar es porque van a tener la seguridad que el tiempo que tienen para presentar tanto el anteproyecto como el proyecto les va a alcanzar para hacer todo lo que tienen que hacer. Entonces, este alcance, yo voy y miro los objetivos o el objetivo general y la mayoría de sus objetivos deben estar en función de una propuesta. Y cuando yo hablo de propuesta es porque el tiempo que tienen les va a alcanzar para diseñar una propuesta X o Y. Segundo, con base en el alcance se definen las estrategias de investigación, pero estas dependen exclusivamente de la formulación del problema, ya que la pregunta o preguntas de investigación determinan qué es lo que se quiere resolver. También hay que tener en cuenta los objetivos planteados, ya que estos expresan los resultados que se pretenden alcanzar al final de la investigación y finalmente un propósito. Estamos hablando de estrategias. ¿Qué son estrategias? Acciones que me ayuden a mí a alcanzar los objetivos propuestos. Entonces una cosa es decir, listo, en términos de conocimiento hasta dónde es posible llegar. Ya hablamos de una propuesta y que esa propuesta tiene que estar enfatizada en la administración de empresas. 2. Estrategias. O sea, esas estrategias especifican acciones. ¿Cuáles acciones van a ustedes tomar desde que va a iniciar el proyecto y hasta dónde termina? Es como quien dice, no es que yo soy capaz de yo soy capaz de hacer 5 kilómetros diarios cuando salgo a trotar, pero resulta que salgo a trotar y en vez de 5 kilómetros hice 3. Ese es mi alcance. Mi alcance real son 3 kilómetros. ¿Desde dónde inicio? No es que inicio desde mi casa hasta el estadio, termino en el estadio, o si termino en el estadio o simplemente me devuelvo nuevamente hasta mi casa. O sea, ¿cuáles son las actividades desde donde comienzo y hasta dónde van a llegar? Y qué conocimiento debe estar involucrado y qué estrategias voy a utilizar desde que inicio hasta que comienzo. El propósito del estudio indica la meta o finalidad que se pretende alcanzar en el desarrollo de la investigación. El propósito del proyecto de investigación
no es necesariamente el mismo que el del problema estudiado. Entonces, por favor, lo que yo necesito aquí en el alcance de la investigación, vuelvo y reitero, es que ustedes me digan qué conocimiento es el que está involucrado, en dónde inicia el proyecto y en dónde termina. Si lo que voy a hacer yo es una propuesta de un estudio de la planeación estratégica de la organización, entonces uno inicia con un diagnóstico y termina obviamente con los indicadores de gestión. Ese es el alcance de la investigación, en un diseño en función de una propuesta de la planeación estratégica de la empresa X, XYZ, no sé. Eso es lo que significa el alcance de la investigación. ¿Me estoy haciendo entender, señoritas? Francia, Catherine, Lenin, Lucy. Muy bien, excelente. ¿Alguna duda al respecto frente a este tema? Bueno, muy bien, excelente. Vamos a ver Francia qué nos está escribiendo. Me parece que se arrepintió. Muy bien. Bueno, me disculpan que no les habilite la cámara. Normalmente yo habilito la cámara, pero estoy teniendo problemas. Creo que en el próximo encuentro organizo el tema, entonces les habilito la cámara. Muy bien. Lo segundo, señoritas, entonces viene el tema de los referentes teóricos. Hablar de los referentes teóricos es hablar de dos cosas, uno el marco contextual y otro es el marco teórico. Por eso solamente estoy colocando estas dos actividades para esta segunda entrega, porque aquí en el marco los referentes teóricos yo creo que se van a llevar todo el tiempo, debido a que aquí tenemos que hacer consulta e investigación. Entonces comencemos con el marco contextual. ¿Qué es el marco contextual en sí? El marco contextual aquí dice, presenta el contexto, permítame en un momento. Bueno, entonces, dice que presenta el contexto dentro del cual se desarrolla el proyecto y que será el escenario de la investigación. Tiene como objetivo ubicar el proyecto dentro de una realidad específica, caracterizándola en forma concreta. Para ello deberá elaborarse una reseña y una descripción de la región, zona, lugar, sector económico, empresa, área funcional. Entonces vamos a entender primero estas cositas. Entonces en el marco contextual, si usted se va a centrar en una empresa, necesitamos la reseña histórica de la empresa. Necesitamos la descripción de la región donde está esa empresa, zona donde está ubicada, lugar, sector económico. Recordemos que los sectores económicos ya vienen subdivididos, el sector de alimentos, el sector textil confecciones, el sector metalmecánico, el sector de servicios, el sector de software, el sector de carnes y bovinos, el sector de leches y quesos, el sector, no sé. Tienen que ubicar el sector económico y cuando ubican el sector económico tienen que hablar de ese sector económico y digamos de una manera resumida. Si van a hablar del área funcional o si van a hablar propiamente de la empresa, que la empresa está obviamente descrita aquí en la reseña o en la descripción de la misma, necesitamos hablar del área funcional. ¿Cómo así? La problemática debe estar ubicada específicamente en esa área funcional. ¿Qué es lo que está pasando en esa área? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son las causas?
básicamente cuál es el comportamiento, si es que nos vamos a dedicar, vuelvo e insisto, en una empresa. En el caso del emprendimiento, básicamente hay que hacer exactamente todo esto igual, pero de alguna manera yo lo diría como de forma supuesta. ¿Por qué? Porque es que la empresa no está creada, no está funcionando actualmente en la realidad. Entonces, reseña histórica, pues obviamente no tendrá. Pero sí se puede hacer la descripción de la región donde se va a ubicar, la zona, los lugares, el sector económico al que pertenece y obviamente las áreas funcionales a las cuales va a necesitar para su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, por un lado, vuelvo e insisto, en este marco contextual es muy importante estas variables, ¿cierto? También es muy importante los sujetos, procesos o situaciones que serán estudiados resaltando aquellas características y variables que influyen de forma directa o indirecta en la problemática. Entonces aquí vuelvo e insisto, aquí se tiene que hablar específicamente de, uno mira el problema o la formulación del problema que va en, valga la redundancia, en forma de pregunta, ¿cierto? Y entonces uno mira la pregunta de investigación o uno mira la problemática y uno debe sacar por lo menos las variables más importantes que están influyendo en la problemática. ¿Qué variables uno puede sacar? Por ejemplo, como las causas. ¿Cuáles son las causas que está generando el problema? Y entonces si uno detecta esas causas, entonces uno habla de sus características en detalle, qué es lo que está sucediendo, por qué, de qué manera, quiénes están involucrados, etcétera, etcétera. Entonces allí lo que debo hacer es una redacción bastante extensa desde el punto de vista del contexto, por eso se llama contextual, contexto, en contexto le van a contar a otras personas qué es lo que realmente está pasando en esa empresa, en ese entorno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa específicamente con el marco contextual. Y si nos vamos con el marco teórico, en el marco teórico estamos hablando nuevamente de antecedentes, pero uno, históricos. Que cuando hablamos de históricos es la recopilación de información histórica, por decir algo. Si yo estoy hablando en el sector de alimentos, yo tengo que buscar información de cómo creció el sector de alimentos a través de los años en una zona geográfica, muy diferente a los antecedentes o reseña histórica de la empresa, ¿cierto? Tengo que hablar aquí de manera general, tengo que hablar de normas. ¿Qué normas son las que favorece o entorpece el ejercicio empresarial? Y tengo que hablar de temas investigativos, entonces tengo que consultar referentes científicos de quienes han estudiado la problemática, quienes más han profundizado sobre el tema. Entonces aquí, en estas tres cosas, que son los históricos, los legales y los investigativos, se presta mucho para lo que muchos conocemos cuando buscamos información, copiar y pegar. Eso no está mal hecho. Lo que está mal hecho es que no referenciemos quién está diciendo lo que usted está copiando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en sí con el marco teórico? Entonces, ojo con lo que voy a decir. Ya expliqué las tres variables fundamentales allá arriba. Entonces tengo que hablar de aspectos teóricos que tienen relación directa con el problema. Me explico. Supongamos que estamos hablando, voy a retomar, bueno, una vez yo hablo de los antecedentes históricos, legales e investigativos, entonces me vengo para acá, para los aspectos teóricos del problema. Entonces, vuelvo y retomo.
Voy a diseñar una propuesta de mejora en la planeación estratégica de Alpina S.A. Listo. Esa es la problemática. De alguna manera en la descripción del problema yo ya he dicho mucho frente a cómo es que está siendo llevada la planeación estratégica en Alpina. Pero para yo hablar de planeación estratégica, ¿qué elementos teóricos necesito? Primero, ¿qué es un diagnóstico situacional? Segundo, ¿qué es una DOF? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es una matriz de perfil interno? ¿Qué es una matriz de perfil externo? ¿Qué es una matriz de perfil competitivo? ¿Qué es una matriz PEYEA? ¿Cuáles son los elementos esenciales para cada una de esas matrices? ¿Qué es un plan de acción? ¿Qué son los indicadores de gestión? Tipos de indicadores, cómo se evalúa un indicador de gestión. ¿Qué les estoy diciendo allí? Básicamente es un derrotero completo de todas las teorías que van a soportar la problemática. Bueno, Carlos, ¿y yo de dónde saco toda esa información? La sacas de la red, la sacas de los libros, la sacas de los artículos, la sacas de las revistas. Y cada vez que yo copio información teórica textual, así sea textual o de manera de parafraseo, cuando estoy hablando del parafraseo es que estoy copiando, mejor dicho, leo de un libro y escribo lo mismo que dice el libro, pero con mis propias palabras. Eso es parafrasear. Entonces, a pesar de que lo estoy escribiendo con mis propias palabras, pero la idea es la misma del autor, esa información que yo estoy copiando no es mía, porque con base en la información que estoy leyendo estoy sacando unas ideas centrales con mis propias palabras. Aún así tengo que referenciar el autor y el año de donde saqué esa información. Vuelvo y entonces viene acá, metodologías o teorías. Esto de metodologías o teorías es el mismo componente que hay aquí, aspectos teóricos. ¿Qué se ha investigado anteriormente acerca del problema? Esto tiene que ver expresamente con los aspectos investigativos que ya los mencioné. ¿Y cuáles son sus antecedentes? Que básicamente son estos temas históricos. Muy bien. Entonces, el marco teórico se divide en 4 elementos fundamentales. Primero comienzo con los históricos, luego hablo de los componentes legales, luego hablo de los componentes investigativos y apenas termine eso, termino con los componentes, con todas las teorías que yo encuentre en relación a la problemática. Ahora, explicado esto, yo por dónde busco información. Entonces normalmente uno se va a internet, ¿cierto? Y cuando uno va a la internet, San Google es el que nos resuelve el problema, pero no San Google tradicional. Lo más fácil que ustedes pueden hacer es ir a Google Scholar o Google Académico. Yo puedo escribir Google Académico, ¿cierto? Y Google Académico es lo mismo que Google Scholar. Mírenlo acá, ustedes aquí lo están visualizando. Listo. Mírenlo ahí. Google Scholar o Google Académico. Entonces yo me puedo ir aquí a Google Académico. Y si yo estoy buscando una problemática en específico, yo puedo decir problemáticas de la planeación estratégica, de la planeación digamos en pequeñas empresas en Colombia. Digamos que esa es la temática que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay información muy valiosa, por ejemplo, de Redalic. Redalic es una de las bases de datos más consultadas en función de documentos científicos como trabajos de investigación, artículos de investigación o revistas de investigación. Excielo es otra base de datos que también nos proporciona información de fuentes científicas. Entonces, por ejemplo, planeación financiera en las pymes exportadoras, caso de Antioquia, Colombia. Esto es un trabajo de investigación. Vamos a mirar qué es.
Entonces miren, aquí nos presenta el resumen. Es una manera muy sencilla de decir, bueno, empiezo a leer el resumen y si cierra el resumen tiene alguna relevancia o importancia con el tema de investigación que yo estoy consultando, entonces sí me sirve para lo que yo necesito en mi trabajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunos se presentan como PDFs, otros como documentos Word, ¿cierto? La mayoría son en PDFs. Aquí dice ver enteramente el documento, vamos a ver si nos lo deja ver. Nos está pidiendo usuario. Como no tenemos usuario, entonces de alguna manera, pues yo sí tengo usuario como investigador, pero ustedes no lo tienen. Entonces ustedes no pueden ver este documento. Vamos a mirar otro que sí nos sirva como para hacer el ejercicio. Vamos a ver si este también está en H. A ver, yo miro una cosa. Aquí está el PDF. Vamos a mirar a ver si por aquí abajo también. Bueno, muy bien. Vamos a ver si nos dejas descargar el PDF. Sí, aquí está. El protocolo en las empresas de propiedad familiar. Listo, muy bien. Entonces miramos, por ejemplo, que esto es una universidad en España, que quien lo escribió fue este loco, ¿cierto? ¿En qué año? Y muy bueno que yo haya tocado el tema de los años. Vamos a mirar a ver si aquí nos aparece Universidad ICESI. Bueno, muy bien. Vamos a ver si esto nos dice el año. Por aquí que no hay elementos de año. Vamos acá al fondo. Nos aparecen las referencias bibliográficas. Veo que están muy viejas esas referencias bibliográficas. Bueno, pero no importa. Enseguida miramos el tema del año y enseguida les doy un direccionamiento. Entonces, supongamos que a mí me interesa este temita. Entonces, ¿uno qué hace? Selecciona, le dice copiar, voy a mi trabajo, ¿cierto? Voy a mi trabajo y pego la información. Listo. Y entonces, ¿qué me toca hacer? Listo. Aquí me toca organizar párrafos, ¿cierto? Organizo el párrafo de una manera coherente, entre las líneas, etcétera, etcétera. Supongamos que este es el párrafo que me quedó organizado. Listo. Y entonces aquí hay un punto, digamos, como para el ejemplo. Muy bien. Y entonces yo veo que esa información, y vuelvo e insisto, es del señor Melquiset Lozano Pozo. Es Lozano, me vengo para acá, le digo entre paréntesis, escribo Lozano, coma, y voy a suponer que eso es del año 2012. Cierto. Listo. Bueno, me falta algo aquí muy importante. La página. Vamos a mirar que esa información creo que está en la página, porque es como de algo, ahí dice la página 40, problemática, página 50. Muy bien, tengo para acá, página 50, perdón, 2012, página 50. Y entonces así me queda referenciada que esa información pertenece a alguien más. Entonces cuando me vaya yo para la bibliografía, si voy a escribir bibliografía, entonces en la bibliografía yo digo Lozano, Lozano, dos puntos, este es Lozano Pozo, sí, Lozano, Pozo, paréntesis, 2012, ¿cierto? Punto, ¿cómo se llama el documento? El documento se llama, vamos a mirar, protocolo en las empresas de propiedad familiar. Entonces escribo todo el nombre, protocolo de las empresas de propiedad familiar. Punto. ¿De dónde es eso? Vamos a mirar.
El hombre es ingeniero industrial y magíster en economía de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Muy bien, entonces aquí decimos lo siguiente. Universidad del Valle, a ver qué más información tenemos acá. Es profesor, académico, esto es un artículo, entonces punto, artículo, punto, recuperado de, y ahora sí, dos puntos, y me vengo para acá, copio la dirección, copiar, y me lo traigo para acá, técnica. Y así es que me debe quedar la bibliografía. Ahora resulta que si es con norma ZAPA, esto debe estar, el segundo renglón debe estar mínimamente a 1 centímetro. O lo pueden hacer con Word, que Word tiene por acá algún tema de referencias, donde dice estilo APA, usted ingresa todo, insertar cita, agregar nueva fuente, ingresa el autor, ingresa el año, el mes, la dirección URL, le dice aceptar y automáticamente Word te inserta toda la cita con norma APA. Para esto sería bueno que consulten un tutorial que les pueda ayudar mucho en temas de referencias, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo, ¿listo? Entonces, ojo con copiar información de documentación científica, de artículos, etcétera, etcétera, donde cada una de esas cosas tiene que ir referenciada. A ver, de sistemas de información de organizaciones, a ver qué más, a ver si de pronto que no se me vaya a olvidar el tema del año, que no se me vaya a olvidar el tema del año. PDF, aquí tenemos un PDF, vamos a ver si aquí aparece el año, sí, este es un muy buen ejemplo, descarguémoslo de acá, él lo descargó, miremos, miren, este es otro artículo, hay que colocar la revista, es volumen número 2, mayo-agosto 2004, entonces este está muy bueno. Ojo con lo que voy a decir aquí. Yo no puedo colocar información en el marco teórico, ni tampoco en el marco contextual que tenga máximo 8 años de haber ser publicado o mínimo 5 años. O sea, usted tiene una holgura de 8 años para colocar información que tenga, vuelvo e insisto, valga la redundancia, 8 años de vieja. Si encuentra información, estamos en el 2017, obviamente ya digamos casi a la mitad del año, entonces estaríamos hablando del 2016 al 2011 tenemos 5 años. Pero si nos vamos a 8 años atrás, solamente tenemos una holgura hasta el año 2009. O sea que si encuentran información del 2009 hacia abajo, esa información no nos sirve porque es información que ya está muy vieja. Pero si encuentran información del año 2009 hacia arriba, esa información nos sirve y entre comillas decimos que es una información que está actualizada. No sé con todo lo que he dicho hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Francia, Gabriela, Catherine, Lenny, Sandra, ¿hay alguna pregunta? Muy bien, Gabriela dice que no, Sandra también dice que no. Francia, Lenny, Catherine, ¿tienen alguna pregunta? Pregunta. Sí, dime, Francia. Te escucho. Si hacemos una entrevista, ¿cómo lo referenciamos? Bueno, si tienes que hacer una entrevista, pero ojo que lo que tú me estás preguntando no es tema para este curso. Al momento de hacer la entrevista es porque la vas a ejecutar y cuando la estás ejecutando lo haces ya en el proyecto de grado y no en el anteproyecto.
En el anteproyecto no ejecutamos absolutamente nada, pero para responder a tu pregunta, cuando estás haciendo una entrevista tienes que colocar el nombre de la persona quien te facilitó la entrevista. Comienzas con el apellido, con el primer apellido, coma, el primer nombre, el año en que hiciste la entrevista y cómo se llamaba la entrevista, ¿cierto? Inclusive colocas las fechas, pero no colocas ni edición, ni páginas, ni nada de esas cosas por el estilo, porque una entrevista es un tema que requiere fuentes de información primaria. ¿Me estoy haciendo entender, Francia? Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gabriela, Catherine, Lenny, Sandra, preguntas, niñas, aquí conmigo, allá con quién. Bueno, al parecer no hay preguntas. Muy bien. Entonces, en ese sentido, damos por terminado nuestro encuentro el día de hoy. Solamente era para explicarles esas cositas que si uno hoy mira en profundidad son bastante complejas y larguitas de hacer. Un buen marco teórico o buenos referentes teóricos se puede llevar desde 6 hojas hasta 50 hojas, no sé. Ya son ustedes quien colocan los límites de la información que desean colocar allí, pero todo depende, vuelvo e insisto, de la problemática que pretenden resolver. En ese sentido, pues entonces estén pendientes ya de mi realimentación o de las recomendaciones que haré para cada uno de los trabajos. Catherine mencionaba ahora que dependiendo de las realimentaciones que yo les haga, pues entonces en la segunda entrega pues habrá la conformación de nuevos equipos. Entonces, en ese sentido, no me basta más que agradecerles por haber asistido al encuentro, a pesar de que lo coloqué solamente el día de ayer, y simplemente desearles una buena noche, que Dios me las bendiga, me las guarde, me las cuide, y muy juiciositas trabajando, y esto va para todo el mundo. Estén pendientes por favor de los parroquiales. Mañana voy a colocar un parroquial en los anuncios, haciendo algunas recomendaciones para el comienzo de estas semanas. Y no, que estén muy bien, feliz noche, que descansen, que estén muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.